El Señor, hermanos, ahí en el libro de Génesis, Gloria a Dios, capítulo 7, hermanos. Ahí vamos dando lectura a la palabra del Señor para dar principio en esta mañana. Estamos ahí en la lección número 5, hermanos. El juicio de Dios, el gran diluvio, es el tema en esta mañana. El juicio de Dios y el gran diluvio. Ahí vámonos ahí a Génesis, capítulo 7. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura, hermanos, del 7, del 1 al 10, nada más. Ahí seguimos ahorita más adelante. Pero vamos a dar lectura alternadamente, el capítulo 7, del 1 al 10. Veamos, hermanos. Génesis 7, del 1 al 10. Yo leo el primero, usted es el segundo y concluimos ahí en el 10. Dice la palabra. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves del cielo, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días no hay lluvia sobre la tierra, fuente de Dios, ciertamente mucho caeré sobre la faz de la tierra, a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 700 años, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entró con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Oremos. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos una vez más delante de tu presencia, pidiendo, Señor, discernimiento, pidiendo sabiduría, pidiendo entendimiento para que podamos entender y captar, Señor, la enseñanza en esta mañana y que podamos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. Nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre en el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. El juicio de Dios, el gran diluvio, hermanos, es el tema en esta mañana. Muchos hermanos no quieren entender, hermanos, que el juicio viene. Y el juicio viene por causa del pecado. El pecado es el que trae la ira a Dios para destruir la maldad. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y el tema es el juicio de Dios, el gran diluvio. Todos entendemos, hermanos, lo que dijo Jesús, que su venida sería como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, se embriagaban, se casaban, se daban en casamiento, pero no había quien buscar a Dios. Hoy en nuestros días, hermanos, estamos viendo lo mismo. Hay mucha diversión, mucha fiesta, pero para Dios no hay tiempo. Y por eso dice la Biblia claramente que la venida del Señor será como en los días de Noé. No creían que había un diluvio, porque ellos nunca habían visto llover. Hoy la pregunta dice: Cristo nunca ha venido. ¿Cómo crees que dice que Cristo va a venir? Por eso dice que como en los tiempos de Noé, a Noé le hizo forma un arca, un barco grande, para poder que haya sobrevivientes y se pueda multiplicar una vez más la tierra. Pero sin embargo, hermanos, la gente no le creyó a Dios y permanecieron en su misma maldad. El texto dice en esta mañana: Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Qué dice? No perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia,
con otras 7 personas y trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. El tema central de esta lección dice: Dios es justo para detener la maldad mediante su juicio. ¿De qué manera detiene la maldad? Con el juicio. Y todos dicen: Dios es bueno, hermanos. ¿Quién le dijo que iba a traer juicio? Le digo una cosa: el juicio viene por causa de la desobediencia y por causa del pecado, por causa de la maldad. El juicio viene por causa de la maldad. ¿Qué es lo que hace encender la ira de Dios? Es el pecado y la maldad. Para empezar, dice: cuando aumentó el pecado, Dios llamó a Noé para que construyera un arca que proporcionara seguridad para él y su familia. Esto es lo que le dice: hazte un arca para asegurar seguridad para él y su familia, junto con ejemplares de toda especie de animales, aves terrestres. Noé siguió fielmente las instrucciones de Dios. Aquí está el dilema del hombre. Aquí está el problema del hombre. El hombre no quiere seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. El hombre no quiere guardar su palabra. El hombre no quiere guardar sus mandamientos. El hombre quiere vivir a su manera. Como fue en el tiempo antiguo, hoy mismo lo estamos viviendo. Hoy mismo lo estamos experimentando. La humanidad no quiere buscar de Dios. No tiene tiempo. Tenemos 24 horas, hermanos. Tenemos 8 horas para dormir. Tenemos 8 horas para trabajar. Y las otras 8 horas, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿O qué hacemos con ellas? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios durante el día? 8 trabajamos, 8 dormimos y las otras 8, ¿qué hacemos con ellas? ¿Cuánto tiempo dedicamos a Dios durante el día? Son 24 horas. Y 16, ya está. 8 para dormir, 8 para trabajar y otras 8 horas, ¿qué hacemos con ellas? En esas 8 horas, ¿cuántos minutos le dedicamos a nuestro Dios? La Biblia no nos habla de ello, pero solo podemos imaginar la reacción de los amigos, de los vecinos de alrededor, mientras construía una inmensa embarcación diseñada para flotar sobre el agua, cuando nunca había llovido, cuando nunca había una inundación. ¿Qué hubieran pensado ustedes de Noé? Como pensaron todos ellos. Nunca había llovido, hermanos. No había ahí para que el barco flotara. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Se rieron, se burlaron de Noé. Pero sin embargo dice, flotar sobre el agua y proteger del diluvio universal a las personas y a los animales. Dios puede pedirnos que hagamos algo que parezca absurdo a los demás, aún a nosotros, pero sus planes son siempre perfectos y sus promesas son fieles. A veces nos hace hacer cosas que para la gente puede ser locura, a la gente le puede parecer extraño lo que estamos haciendo, pero para Dios, hermano, es un plan perfecto. Y sus promesas, dice, sus promesas son fieles, sus promesas no vuelven vacías, hermano. Dios ha prometido y podemos ver en las Escrituras, el que conoce la palabra, podemos ver, hermano, que cada promesa que Dios ha dado se ha cumplido. Y las que faltan por cumplirse, se van a cumplir. Como el advenimiento de Él, cuando Él venga. Es una promesa que Él vendría, Él volvería, y es lo que estamos esperando. La fe en Dios de Noé resultó en obediencia total, porque construyó el arca según las especificaciones que Dios le había dado.
Él hizo todo conforme Dios le había ordenado. Y la abastación con alimentos necesarios. Y preparó bordo, un lugar para todo animal y toda ave. El Señor lo trajo. Sirvió de ejemplo y a su generación de una persona que siguió a Dios, aun cuando no tenía sentido construir un barco inmenso en la tierra. No había sentido de construir ese barco. La gente por eso se burló, la gente no le creyó. Pero sin embargo, especialmente cuando no había ningún registro de un diluvio, ni aún de lluvia, hasta que ese momento en la historia pasó. Nunca había llovido. ¿Y qué dijeron? Noé está loco. ¿Por qué cree la gente dice que estamos locos? Porque creemos en algo que Dios ha prometido y sabemos que Dios lo va a cumplir. Amén. Nuestra fe está puesta en ese autor y consumador de nuestra fe. A pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar de todo, hermano, tenemos que perseverar y seguir adelante. Porque le digo, hermanos, somos blancos. Que nos acusen, que nos apunten, que nos critiquen, que se burlen, que hablen de nosotros. Es algo que a ustedes puede parecer extraño, hermano. Pero poder sentirlo cuando alguien está allá y está murmurando de ti. Me parece extraño, pero lo he sentido muchas veces. Le digo, ¿y esto me detiene? No. Yo tengo que perseverar. Yo sé en quién he creído y yo sé quién me ha llamado. No soy un excelente pastor, no soy un excelente maestro, no soy un excelente predicador. Lo sé, tengo conciencia de ello. Hay muchos mejores, pero Dios se plació, me llamó a mí y me puso a este lugar. ¿Por qué? No sé. Todos los dedos de las manos son diferentes. Todos los ministerios son diferentes. Y cada quien tiene el propósito para cumplir aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito. Que no queremos cumplirlo es otra cosa. Es triste, hermanos, porque mire, ¿qué fue lo que dijo Dios? Jesús va bien de Judas. Él vino, Judas, a cumplir un propósito. Pero sin embargo Dios dijo, mejor hubiera sido que este hombre nunca hubiera nacido. Pero él vino a cumplir un propósito. Vino para entregar a Jesús. Y Dios, Jesús dijo, mejor hubiera sido que este hombre no hubiera nacido. Pero vino a cumplir un propósito. ¿Cuántos vienen a la iglesia a cumplir un propósito, hermanos? Hay unos que son estorbos y otros que son de bendición. ¿Dónde estamos nosotros? Examinémonos. Hay que ser de bendición. No hay que ser piedra de tropiezo para nadie. Hay que ser de bendición. Como les digo, tenemos que estar alerta. Dios llama a Noé. Génesis 7:1 dijo luego Jehová Dios, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Qué le dice? Te he visto justo delante de mí en esta generación. No fue un hombre justo delante de Dios. Noé fue un hombre justo delante de Dios. La fe de Noé lo condujo a la acción. Y esto es donde viene la bendición. Mire, hermanos, escuchaba un personaje esta semana que decía, yo me levanto y lo primero, voy a tener un día excelente. Esa es la actitud que Dios quiere en nosotros. Nos levantamos, ay, me duele la espalda, quejándonos, ay, me duele acá. Esa no es una actitud, hermano, de un cristiano.
Tenemos que levantarnos con una actitud diciendo, hoy voy a tener un día maravilloso. Hoy voy a tener un día excelente porque Dios está conmigo. Noé dice que solamente le creyó a Dios y accionó. Nosotros, hermanos, decimos que le creemos a Dios, pero no accionamos en fe. No nos movemos, no actuamos. La fe, hermanos, está, pero hay que accionar, hay que movernos. Noé, la fe de Noé lo condujo a la acción. Dios le dice, Noé le cree a Dios y comienza a hacer el barco. Comienza a construir. Cuando Dios le dijo que construyera un arca, él siguió fielmente las instrucciones de Dios, creando una embarcación que preservaría la vida animal en la tierra y 8 seres humanos, que son tus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa y Noé. Estos fueron, hermanos, los que Dios preparó para perseverar la tierra. Además de las parejas de toda especie animal, Dios instruyó a Noé que hiciera entrar en el arca 7 parejas de todo animal adecuado para el sacrificio y para comer. Más tarde, Dios estableció su ley distinciones entre clases de animales. En Levíticos 11:1-2, Deuteronomios 14:38. Por ahora, Dios le traería a Noé los animales y aves que salvaría. Escuche, Dios le traería los aves y los animales que iban a seguir viviendo. Los animales obedecieron a la voz de Dios y llegaron hasta el barco. La gente, teniendo entendimiento, razonamiento, no captaron, no entendieron por causa del pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? El pecado, hermanos. La maldad hace un alejamiento de Dios. Si hay pecado, hay desobediencia, hay maldad en nuestra vida, es algo que me separa a mí de Dios. Es lo que me aparta de Dios. La humanidad del tiempo de Noé, había tanta maldad que Dios estaba lejos y no podían oír su voz. Pero sin embargo, los animales obedecieron y entraron en el arca y se salvaron. Más de 100 años, dice, después de que Noé comenzara a construir el arca, Dios declaró en 7 días traería inundación sobre las tierras. ¿Qué dice el 4? Porque pasado aún 7 días, y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Lo voy a destruir por causa del pecado, por causa de la desobediencia. La lluvia vendría por 40 días y 40 noches, periodo de tiempo que aparece varias veces en la Biblia. Miren, hermanos, 40 días. Cuando Jesús fue a ayunar, ¿cuántos días se fue? 40. Cuando Moisés mata al egipcio y huye, 40 años estuvo apartado. El castigo del hombre dice que son 40 azotes, no más. Es lo que puede soportar un hombre, 40 azotes, según Levíticos. Ahí están las escrituras. Ahorita se las leo. Primero, cuando recibió, dice, Moisés pasó 2 veces 40 días y 40 noches. Primero, cuando recibió los 10 mandamientos, se fue 40 días al monte para hablar con Dios. Después se fue 40 días cuando el pueblo pecó y construyó su becerro de oro. Se fue 40 días para aplacar la ira de Dios. Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches cuando fue tentado por Satanás. También pasó 40 días con sus seguidores antes de su resurrección y su ascensión al cielo. El 40, hay mucho, hermanos, en la Biblia. Si vemos ahí, hermanos, yo estuve buscando, hermanos, y ahí 7:12 dice,
Génesis 7:12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El libro de Hechos, capítulo 7, versículo 30 dice, pasando 40 años, cuando hiere Moisés al egipcio y se va de Egipto y se va afuera, huyó y vivió con extranjeros en la tierra de Media, donde engendró 2 hijos. ¿Dónde estaba? Se fue 40 años. En Deuteronomios, capítulo 9, versículo 18, dice la palabra, y me postré delante de Jehová, como antes, 40 días y 40 noches. No comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que había cometido, haciendo el mal ante los ojos de Jehová, para enojarlo. Es lo que hizo Moisés. Deuteronomio 25, versículo 3, dice la palabra, y se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto, se sienta tu hermano embelizado delante de sus ojos. Números, capítulo 13. Números, capítulo 13, versículo 25 dice, y volviendo de reconocer la tierra al fin de 40 días, cuando fueron los espías a visitar la tierra, que fueron a rodear a Jericó, que fueron a ver cómo si era, que había gigantes, la tierra que fluía leche y miel, 40 días. Deuteronomios 8, versículo 2 al 5 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto. 40 años. Y 40, sigue reflejando. Y seguimos, hermano, le seguimos hallando. Jueces, mire, uno más, te doy más. Jueces, capítulo 13, versículo 1. Dice la palabra, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová entregó a mano de los filisteos por 40 años. Y ese 40, hermano, refleja en muchas escrituras. Poniéndome a meditar y pensar en esta mañana sobre 40, dije, cuando llegué a esa cita de que 40 azotes, dije, y digo, vendrá el enemigo, cuando ya va ante Dios pidiéndole permiso para tocar, nos dará 40 días para estarnos molestando. ¿Qué significa 40 días? 40 días de aflicción, 40 días en sacrificio a nuestro Dios. El juicio viene, fue castigado por 40 años, fue castigado por otros 40 años, el pueblo. Moisés, cuando mató al egipcio, se fue por 40 años, regresa. ¿Qué significa 40 años? El número 40. ¿Qué significa? No realmente la escritura declara, hermano, pero tiene que haber un simbolismo de esto. Por eso dice, nuevamente, el pueblo de Israel pecó con el becerro de oro. Deuteronomios 9:7, Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Cuando fue tentado por Satanás, también pasó 40 días conseguidor entre su resurrección y su ascensión. Hechos 1:3. Todo esto, hermano, la vida de personas y animales fueron preservadas, pero habla mucho de 40. ¿Qué podemos entender? ¿Qué podemos captar? 40 años, 40 días, 40 noches. Y podemos ver, hermanos, que a pesar de todo esto, Dios cumple su palabra. Dios cumple sus promesas. Solamente usted y yo tenemos que estar parados y confiados en el Dios Todopoderoso. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios va a cumplir. Nosotros tenemos que estar apartados del pecado para poder escuchar la voz de Dios. Juicio viene por causa del pecado. La humanidad no quiere. Aún la iglesia que conoce a Cristo, que ha sido salvo, no quiere congregarse, no quiere buscar de Dios. Porque causamente dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor se enfriaría. ¿Qué nos hace estar juntos? El amor.
¿Qué nos hace buscar de Dios? El amor. Si no hay amor, hermano, no vamos a perseverar. El amor a nuestro Dios es el que nos hace perseverar hasta el fin. No vamos a ver defectos, no vamos a ver errores. Vamos a creerle a Dios. Es el que perdona, es el que justifica, es el que restaura, es el que hace la obra, hermano. No somos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Perseverar enamorados del Señor. Interceder por aquellos que se han apartado, que se han alejado, que se han descuidado de ese amor que Dios nos ha ofrecido. Un amor, hermanos, que tenemos que tenérselo a Él y a nuestros semejantes. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor es lo que nos hace permanecer en la obra de nuestro Dios. Si el amor se enfría, te apartas de Él. Miras errores y pones excusas de todo índole por no estar aquí. Y eso es tu peor error, porque ningún hombre te ha salvado. El que te ha salvado es Dios, el Señor. Él es el que te ha salvado. Él es el que te ha perdonado. Él es el que te ha restaurado. Culpamos a la gente cuando la gente no es culpable. Culpable soy yo. Digamos, yo soy el culpable. Si me aparto, yo soy culpable. Queremos culpar a Raimundo y a todo el mundo, como dicen por ahí. Y nunca reconocemos que yo soy el culpable. Yo. Porque yo solo voy a dar cuentas a Dios. Yo no voy a ir. Es que el hermano, es que la hermana, es que el vecino, es que el tío, es que el pariente, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Nada es válido. Recuerde, Noé. ¿Y qué dijo? Adán, perdón. Adán, la mujer que me diste. No dijo, perdóname, comí. No, culpó a la esposa, a la mujer. ¿Qué dijo la mujer? La serpiente. No reconoció que se equivocó. Culpó a la serpiente. Nosotros, ¿a quién estamos culpando por no estar en la casa de Dios? Yo soy responsable, yo soy el culpable. Reconózcalo. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Amén. Pero nosotros no queremos reconocer que somos los culpables. Queremos culpar a alguien más. Es lo triste. Y del principio, hermanos, desde Adán, hemos visto que tratamos de culpar a alguien más, siendo nosotros los culpables. Génesis 7:5 dice: hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Lo que le mandó Jehová. Y era Noé de 600 años, un jovencito, cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, sus mujeres y las mujeres de sus hijos. Noé obedeció todo lo que Dios le ordenó. La obediencia, hermanos, bíblica no es selectiva. Significa entender que agrada a Dios. La obediencia bíblica es entender, hermanos, cómo vamos a agradar a Dios y hacerlo fielmente cada vez que nos manda. Él nos quiere usar a usted y a mí. Él quiere usar nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos o no? Él usó a Noé por ser un varón justo, temeroso de Dios. Usted y yo, hermanos, somos personas justas, temerosas de Dios. Hebreos 11:7 declara que Noé construyó un arca para salvar a su familia sin evidencia de un diluvio venidero. No había visto Noé un diluvio, pero sin embargo le creyó a Dios. Hizo el barco, metió a su familia y así la salvó. Sino solo el anuncio que Dios le había hecho. Sin embargo, el arca brindaría protección solo a quienes entraran en ella. El barco
dio protección solamente a aquellos que entraran en Él. Entonces la protección en estos tiempos para nosotros, ¿quién es? Jesucristo. Para el tiempo de Noé fue ese barco. Para los tiempos de nosotros, hoy en nuestros días, es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. La salvación para estos tiempos es Cristo. La esposa de Noé, sus hijos, sus nueras, siguieron a Noé al arca y se salvaron del diluvio como familia. Es un reflejo de una salvación aún mayor que viene a través del sacrificio de Cristo, de Jesucristo, y que puede bendecir familias enteras conforme a cada individuo cree y acepta el mensaje del Evangelio. Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dios también trajo a Noé los animales que entrarían en el arca y se mantuvieron vivos durante esa catástrofe mundial. La obediencia de Noé preservó no solo la vida humana, sino también la vida animal. ¿Quién? La obediencia de Noé. Dios ordenó y Noé obedeció. Dios ordena y nosotros tenemos que obedecer. ¿Cuánto realmente estamos en obediencia al Todopoderoso? Dios ordena y el hombre tiene que obedecer si realmente, hermano, quiere perseverar su vida para vida eterna. No hay otra solución. Solamente es Jesús. En el tiempo de Noé fue el arca. En el tiempo de nosotros es Jesucristo. Para salvación, para vida eterna. Pero el juicio viene por causa del pecado. El pecado ha llegado ante la presencia de Dios, como lo hizo por Sodoma y Gomorra, cuando salva a Lot. El pecado llegó ante la presencia de Dios y Dios trajo juicio sobre esas ciudades por causa del pecado. El pecado, hermano, trae juicio. La humanidad no quiere buscar de Dios. La humanidad quiere disfrutar, deleitarse, gozarse la vida. Como dicen muchos, la vida es corta, hay que disfrutarla. Yo le diría, la vida es corta, hay que servir al Señor. Hay que entregar nuestra vida a Él, porque es para lo que Dios nos ha llamado. La Génesis 7:11 dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. El diluvio comenzó abajo cuando todas las aguas subterráneas entraron en erupción. Según Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, 16 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes grandes de grande abismo. Quiere decir, las aguas que estaban debajo de la tierra salieron y las torrentes de arriba cayeron y el mundo fue destruido. El diluvio comenzó, dice. Dios desató de la superficie de la tierra. El agua de arriba cayó cuando las cataratas de los cielos fueron abiertas. La lluvia caería por 40 días y noches. A pesar de la obediencia de Noé y sus vidas piadosas, la gente no consideró su ejemplo ni se arrepintió. Nadie. Y usted sabe, ¿quién se salvó? Noé y su familia solamente, porque nadie lo escuchó y nadie quiso arrepentirse. Ahora, cuando las aguas subían y ellos estaban fuera del arca, su oportunidad de volverse a Dios había terminado. Escuche. El tiempo está por concluir. El tiempo de la gracia está por concluir. Cristo pronto viene por su iglesia. Y la próxima oportunidad para salvar su vida va a ser con su cuello.
tiene que ser decapitado para poder lograr la salvación. La gracia se termina cuando Cristo venga y levante su iglesia. Entonces el próximo manera de ser salvo va a ser por tu propia vida, ya no por el sacrificio de Cristo. Ahorita estamos por la gracia de Cristo y tenemos la oportunidad de ser salvos por Él. Pero después ya no va a haber salvación, solamente ser decapitado. Y por eso le digo, estamos a tiempo. La gente se ha apartado, la gente se ha alejado y solamente es cumplimiento de la palabra. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Noé y su familia estaban a salvo en el arca, junto con los representantes de todo animal y ave terrestre. El diluvio fue universal, requirió una pareja reproductora de todo animal para repoblar la tierra de cada especie después del diluvio. Finalmente Dios encerró a Noé y a su familia y a los animales del arca. Aunque algunas traducciones se refiere a Dios cerrando la puerta, el texto original no menciona la puerta. En este momento, más importante, aún Noé y su familia estaban a salvo porque fueron encerrados por el poder de Dios. El mismo Dios que había comunicado sus planes de rescate a Noé lo había llamado para llevarlo a cabo. Quien metió a Noé y a su familia fue Dios. Porque fueron los únicos hermanos que creyeron. Hoy estamos a tiempo. Cristo viene. La oportunidad está en nosotros. Vamos a entregarle nuestra vida a Jesús. Vamos a vivir una vida de obediencia. Vamos a sujetarnos, hermanos, a Dios. Yo quiero que entendamos, hermanos, no tenemos excusa. Nadie me dijo. La Biblia nos dice, mejor hubiera sido que nunca me hubieras conocido. Le conocemos, vamos a vivir en obediencia. Vamos a vivir conforme a su palabra. Vamos a vivir de una manera que agrade a Dios. Al entrar él y su familia en el arca, obedecieron a lo que Dios le había ordenado. Le creyeron a Dios. Y esto es lo que hace necesario hoy creerle a Dios, hermano. En medio de enfermedades, en medio de aflicciones, en medio de problemas, en medio de angustias, en medio de todo, somos más que vencedores. Eso dice la palabra. No lo digo yo, dice la palabra. Somos más que vencedores. Y dice para que Él no me va a dar más de lo que yo pueda sobrellevar. Juntamente con la prueba, Él me da una salida. Ese es lo que yo conozco de un Dios vivo. Su oído está atento al clamor de cada uno de nosotros. Pero ¿cuánto realmente clamamos? ¿Cuánto realmente le buscamos? ¿Cuánto realmente buscamos su dirección? ¿Cuánto realmente buscamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? ¿Lo hacemos a nuestra manera, a nuestro capricho? Hay consecuencias. Dios a veces permite las cosas para hacernos entender y podamos captar que nos hemos equivocado. Pero muchos a veces no queremos reconocer y no queremos captar que nos equivocamos. Ese es el problema del hombre. No, nuestro orgullo está más alto que nuestra humildad. El orgullo, hermanos, nos levanta, nos esponja como pavos reales. Queremos que todos nos vean. Miren lo que he conseguido, miren lo que he hecho, que por mi trabajo, que por esto, mire. Oh, hermano, parecemos pavos reales. Es triste que dice que Dios, que al que se orgullece, Dios lo va a humillar. Amén. Y al que se humilla, Dios lo va a levantar. Por eso tenemos que entender, hermano, aprender a obedecer a nuestro Dios. Él es fiel, hermanos. Él no se queda con nada. Él no nos pide nada. Él quiere solamente que le sirvamos, que le adoremos, que le exaltemos, que le glorifiquemos, que le demos gracia, reconozcamos, hermano, estoy aquí por su gracia, estoy aquí por su favor, estoy aquí por su misericordia. No por chulo, no por bueno,
No por esto, estoy por su gracia, por su misericordia, porque le ha placido a Él. Él pone y quita reyes, dice. Los reyes, los líderes que están en nuestros países, piensan que ellos se ponen. No, Dios lo permite. Dios permite, Dios tiene todo en control. Ay, que no queremos que gane este. Va a ganar el que Dios quiere para que se cumpla el propósito, hermano. Tenemos que entender. Si mi pueblo se humillare, el pueblo tiene que humillarse. La gente tiene que buscar de Dios. Toda la palabra, léala, hermanos. Yo estoy ahorita en Nehemías capítulo 5, hermanos. Yo vengo del principio, leí de los Salmos para allá y me lo empecé de Génesis para acá, el Nuevo Testamento. Estoy en Nehemías capítulo 5. Y lea. Desobedeció, castigo. Hizo mal, castigo. Hizo mal, castigo. Dios es bueno, pero también es justo. Tenemos que aprender a obedecer a nuestro Dios. Génesis 7:17 dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y de todo hombre, y todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en su nariz. Todo lo que había a la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron reídos la tierra, y quedado solamente Noé y los que estaban en el arca, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Inundaciones, 150, prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Anduvieron paseándose en el barco. 150 días sin salir, 150 días de encierro. Pero sin embargo, cumplieron el propósito para el cual Dios los había llamado. Durante 40 días las aguas del diluvio subieron cubrieron las montañas más altas. No obstante, el plan de Dios de mantener salvo a 8 personas y a representantes de toda especie animal resultó exactamente como Él lo prometió. Todo se hizo conforme Dios lo había prometido. Dios había instruido a Noé que construyeran una embarcación que flotara a pesar de lo rápido crecimiento de las aguas, tanto de arriba como de la profundidad. Génesis 7, 21 y 24 repite nuevamente la verdad de que todo ser humano, animal, excepto aquellos en el arca, perdieran la vida en el diluvio. Dios juzgó el pecado poniendo fin a la vida. ¿De qué manera castigó el pecado? Poniendo fin a la vida. Por eso dice Romano, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecados están destruidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto hemos pecado. El pecado trae muerte. El pecado trae destrucción. El pecado trae el final del hombre. El arca, como el único medio de salvación y de destrucción universal del diluvio, ilustra la salvación disponible solo a través de Jesucristo. Así como todos los que no se sometieron a Dios en los días de Noé fueron destruidos en el diluvio, todo aquel que no acepte la obra de Jesucristo enfrenta la mayor destrucción que es la separación eterna de Dios. Así como Noé y su familia tuvieron que entrar al arca para salvarse del diluvio, toda persona que desea salvarse eternamente debe entrar personalmente en el plan de salvación. Personalmente.
individual. Yo mismo. No puedo meter a otros. Yo tengo, hermanos, que entrar. Invitar a otros a entrar. Pero tienen que tomar su propia decisión. Aceptar a Jesucristo como su Salvador. Apartarse de toda vida pecaminosa. A toda vida de desobediencia. A toda vida de pecado. Por eso dice, Noé y su familia tuvieron que entrar en el arca para salvarse del diluvio. Así también, dice, toda persona que desea la salvación eterna debe entrar personalmente en el plan de salvación de Dios, diciendo por sí mismo seguir al único que tiene palabra de vida eterna. Al único que tiene palabra de vida eterna. ¿Qué dice San Juan 6:68? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Yo quiero que entendamos. Siendo Judas, andando con el Maestro, andando con Cristo, se perdió. Andando con el Maestro de Maestros, andando con Jesús, se perdió. La gente, hermanos, culpa a veces, es que no es un buen pastor, no es un buen predicador, y culpa al hombre, cuando los culpables somos nosotros. Yo le digo, hay que seguir, hermanos, a pesar. Sí me da tristeza, hermanos, que falten muchos. No creas, sí me da tristeza. Y sí me duele. Y cada mañana le digo, Señor, pones el deseo, Señor, de congregarte. Si con dificultad, hermano, sirviendo a Dios, nos vamos a salvar. El justo con dificultad se salva, dice. Es lo que dice la palabra. El justo con dificultad se salva. ¿Qué quedará del impío y del pecador? El justo, hermanos, con dificultad se salva, dice la palabra. En 1 de Pedro, capítulo 4, dice, versículo 17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience, ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Dónde va a pasar el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. Pero que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparece el impío y el pecador? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Pero ¿qué dice la palabra? No lo digo yo, lo dice la palabra. Por eso es necesario, hermano. Tenemos al único Dios verdadero. Jesucristo es el Salvador del mundo. Tenemos que seguir proclamando que Cristo sigue salvando. Cristo sigue abriendo sus brazos. Cristo sigue dando oportunidad de que la humanidad venga. La gente se ha olvidado de lo primordial que dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere salvo, el que creyere y fuere salvo, perdón, se me perdió la cita.
será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es lo que dice la palabra. Y evangelizar, dar la palabra de salvación. Nos estamos preocupando por tantos temas, por tantos mensajes, cuando el principal mensaje es la salvación, que las almas vengan a Cristo. Este es el mensaje principal que tenemos que estar dando hoy en nuestros días. Ven a Jesús. El tiempo se acorta. Cristo viene. Arrepentidos. Volveos a Dios. Es lo que tenemos que hacer. Volver a las sendas antiguas. Buscar la palabra. Buscar la guía. La enseñanza. Meternos a la iglesia. Buscar de Dios. Ay, ¿qué nos pueden ayudar esos pastores? ¿Qué nos pueden ayudar esos evangelistas? La gente, hermanos, no está viendo los tiempos, no está viendo las situaciones cuando tenemos que aprender a buscar de Dios. Génesis capítulo 8, versículo 1 al 14 dice, y se acordó Dios de Noé. Se acordó, hermanos. Dios habla muchas veces, se acordó. Dios de Noé y de todos los animales que andaban en el barco. Los dejó por 150 días, hermanos. Y no se acordó Dios que andaban ahí flotando en el agua. Y de toda la bestia que estaban sobre el arca, hizo pasar Dios un viento sobre la tierra para que disminuyera las aguas. Fue soplando para que se hiciera tierra seca. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra, y se retiraron de las aguas a cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo a los 16 días del mes sobre el monte de Ararat. Durante 40 días las aguas del diluvio subieron hasta que cubrieron las montañas más altas. Cuando la Biblia, hermanos, dice que Dios se acordó, porque es lo que dice, y se acordó Dios de Noé. Cuando la Biblia dice se acordó esto, no significa que Dios se haya olvidado. ¿Usted cree que Dios se le olvidó a Noé? No. Cuando Dios se acuerda, actúa para bendecir a las personas a cumplir su promesa. Se acordó de las oraciones de Abraham y rescató a Lot de Sodoma y Gomorra. Se acordó. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios sabía que Abraham oraba por su primo, por su sobrino Lot, que oraba por él. Y se acordó de Lot, de Sodoma y Gomorra en Génesis 19:26. Se acordó de Raquel, porque Raquel no podía tener familia. Se acordó y cumplió la promesa, le dio la bendición de tener un hijo, de concebir. Se acordó de Noé e hizo que el viento soplara, que las aguas comenzaran a retirarse y hubiera tierra seca. También Dios detuvo tanto el flujo de las aguas subterráneas, estaban abajo de la tierra, y la lluvia del cielo. 5 meses después que comenzó el diluvio, el arca reposó sobre los montes de Ararat, en lo que hoy es Armenia. 10 semanas después de las cimas de otras montañas se descubrieron como islas en las aguas. Noé envió un cuervo que fue y regresó, pero no trajo evidencia de alguna que estuviera seca afuera. También soltó una paloma que regresó al arca, ya que no encontró lugar donde posar. Cuando le envió 7 días después, la paloma trajo una hoja de olivo, evidencias de que las aguas habían bajado. La paloma que envió 7 días más tarde ya no regresó. Ya encontró su casa, donde quedarse. Noé miró la superficie del suelo y vio la evidencia del poder de Dios, y él había traído el diluvio y también lo había terminado.
Aquí podemos ver, se acordó Dios, le cumplió su promesa. Dios se va a acordar de nosotros y va a cumplir su promesa en nuestras vidas. Amén. ¿Usted lo puede creer? Confiéselo. Cada día, confiese, hermano, lo que está esperando. Yo siempre le declaro, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es fe? Creer algo que no ha llegado, pero sé que viene, que Dios lo va a cumplir. Amén. Usted piensa que es tarde, no, es el tiempo de Dios. Usted pregunta por qué, Dios sabe por qué. Y a Dios no se le pregunta, a Dios se le obedece. Usted cumpla solamente en obedecer. Y Dios va a cumplir el propósito en su vida. Declare las cosas que no son como si fueran. Háblelas, créele a Dios, declárelas día tras día. Declare su salud. Declare su bendición. Declare cada día un día excelente, un día bendecido. Cada mañana empieza a declarar las cosas que no son como si fuesen. Hable por fe. Declare, hermanos. Proclame. Tenemos que empezar a proclamar salvación, sanidad, liberación, restauración para los nuestros. Empiece a declarar la palabra, hermanos. Créele a Dios. Tenemos que aprender, hermanos. Noé dice, se acordó Dios de Noé, se acordó Dios de Raquel, se acordó Dios de Abraham, se acordó de Lot, se acordó de todo, hermanos. Y para cumplir el propósito en la vida de cada uno, Dios se acuerda, pero usted y yo tenemos que creerle. La fe. Yo les decía, hermanos, miren lo que tengo aquí en mi dedo, hermanos. ¿Lo mira? Tengo una semillita de mostaza. Mire, ahí está, yo se la miro aquí, una semillita de mostaza. Amén. Amén. Usted no la mira, no cree, no les creo. Esta ya no la mira, yo aquí la miro. Y si me quito los lentes, a mí la miro. Esta semillita, hermano. Creo que la tiene, pero no la veo. La cree por fe. La cree que la tengo, pero no la mira. Esto es por la fe, hermano. La certeza. Esta semillita, así quiere Dios. Con este pequeñez de fe, Dios puede hacer un monte que se arranque y se vaya. Es lo que Dios quiere. De este tamaño de fe. Ahí nosotros podemos crear un milagro. Tan simple. Pero hay que creerle a Dios. Hay que creerle a Dios. La última porción de Génesis 8:15 dice: entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo, todos los animales que están contigo, de toda carne de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Más de 100 años antes, Dios le había dicho a Noé que construyera el arca y entrar en ella con su familia, representantes de todo animal y aves terrestres. Después de que estuvieron dentro del arca, no hay registro de Dios hablando nuevamente hasta que el agua cesó. Entonces Dios le dijo a Noé que saliera del arca con su familia y que dejara salir a todas las criaturas. Había llegado el momento de llenar la tierra nuevamente con vida. Las instrucciones de Dios fueron similares a las que había dado a su creación al principio. Así le dijo a Adán y a Eva: multiplíquense, llenen la tierra. La misma instrucción se la dio Noé. ¿Y a dónde hemos llegado? Al mismo pecado y desobediencia. La misma maldad ha corrompido al hombre hasta el día de hoy. Y no hay quien quiera buscar de Dios. Hay pocos los que se unen a congregarse, a buscar de Dios, cuando los templos deben estar llenos.
yo les digo, de perdido el domingo, lo dedicaran para nuestro Dios. Sería maravilloso que vinieran con un corazón sincero y le dijeran: Dios, aquí estoy. Vengo a consagrarme para ti en este día, para tener una semana bendecida. Pero sin embargo, no nos acordamos de él. Entonces, Dios le dijo que entraran, salían del arca, se fueran y se multiplicaran. Le dio instrucciones de que fueran similares a las que había dado a la creación del principio. Noé y su familia obedecieron y salieron del arca, seguidos por todos los animales y aves, listos para llenar la tierra con sus respectivas especies. Dios había preservado la vida humana y animales mientras juzgaba a un mundo pecaminoso. Y esto mismo está por acontecer en estos últimos tiempos. El juicio de Dios viene. No me pregunte cuándo, porque el día y la hora solamente Dios lo sabe. Dios Padre, ni Jesús ni los ángeles saben el día del final. Solamente Dios, nuestro Padre, sabe el momento de los tiempos finales. Y Dios está por concluir. El momento de la gracia está por terminar. Pero la gente necesita acercarse a Dios y buscarlo a Él. Noé obedeció el mandato de Dios de construir un arca para mantuvieran a su familia y todo animal, ave terrestre, con vida a través del juicio mundial. Tenemos oportunidades de tocar nuestro mundo a través de nuestra fe en Dios, confiando que Él está con nosotros cuando obedecemos y podemos hablar a otros con valentía sobre Jesucristo. ¿Cuánto realmente estamos hablando de que Cristo viene? De que estamos en el tiempo final, que se acerquen a Dios, de que busquen de Él. Hable alguna persona que no sea cristiana sobre Jesús, su arca de salvación. Cristo es el arca de salvación. Memorice una promesa bíblica para fortalecer su fe en la voluntad de Dios de responder sus oraciones. Anime a un hermano en la fe que siente que Dios se ha olvidado de él o ella, porque creen que están distantes o callados. ¿Cuántas personas se sienten lejos cuando Dios está más cerca? Necesitamos hoy más que nunca proclamar a Dios, hermano, con todo el corazón, hablar a las almas de que Cristo salva y sana, bendice, transforma, pero tenemos que estar confiadamente creyendo en el Todopoderoso. Proclame, testifique, ayude a otros a seguir adelante. Estamos viviendo, le digo, último tiempo y tenemos que buscar a Dios. De todo corazón, necesitamos buscar a Dios. Hoy más que nunca, necesitamos acercarnos a Él. Póngase de pie conmigo, hermanos, y demos gracias en esta mañana por esta palabra. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Dándote gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Gracias, Señor, por la libertad que tenemos de congregarnos, Señor, y escuchar tu palabra. Hemos expuesto la enseñanza en esta mañana. Espíritu Santo, toma control. Espíritu Santo, toma control. Que venga esta palabra a edificar a aquellos que me van a escuchar más tarde allá en sus hogares. Te pido, Dios, que toque sus corazones, que toque sus vidas de una manera maravillosa. Hemos creído en un Dios poderoso, hemos creído en un Dios eterno, hemos creído en el único Dios, el Dios verdadero. A pesar de todo, Padre, seguimos confiando que tú estás con nosotros. Yo te doy gracias, Señor, de antemano, porque vives y reinas por siempre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu presencia. Ayúdanos, Dios, y fortalece nuestra fe cada día para seguir adelante. Te pido por este pueblo, Señor, que está congregado aquí. Te pido por aquellos que están en sus hogares. Te pido por aquellos que están trabajando. Te pido por aquellos que están fuera de la ciudad. Bendice sus vidas. Guárdalos y protégelos. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento.